Buenas tardes a todos. Antes de nada, creo que es de ley agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado que me hayan invitado a estar aquí esta tarde con todos ustedes, a que pueda contarles algo de lo que es mi experiencia vital, yo creo que los últimos 25 años. Y, desde luego, se lo comentaba antes a ellas. Yo he estado en este auditorio, pero he estado donde están ustedes, he estado en esas butacas. Y siempre me había parecido un sitio fascinante, pero estar aquí les aseguro que, uno, la propia institución, el Museo del Prado, dos, ver este auditorio completamente lleno, impone, sobrecoge un poquito. Espero que esto no me limite en mi exposición y que desde luego no defraude a ninguno de los que están aquí sentados. Por ello y sobre todo agradezco al Museo del Prado, a la Fundación de Amigos, que me hayan invitado para este ciclo en concreto, porque es un homenaje al profesor Calvo Serraller. Yo no procedo, no he estudiado en la Universidad Complutense, pero sí ejerzo en la Universidad Complutense. Y el profesor Calvo Serraller fue el primer director que yo tuve cuando el Departamento de Historia del Arte se unificó. Antes supongo que hay algunos que lo saben, otros no. Éramos 3 departamentos de Historia del Arte en la Universidad Complutense. El de Arte 1, medieval, que era al que yo pertenecía. Arte 2, Arte Moderno y Arte 3, Arte Contemporáneo. En noviembre del 2017, está a punto de hacer 2 años, nos fusionaron y el profesor Calvo Serraller fue nuestro primer director. Por lo tanto, homenaje al profesional y homenaje en este caso al director, a mi jefe inmediato, vamos a decirlo así. Tendría que estar aquí y que el homenaje vaya también para él. Impetra sub gratia, la monumentalización de los ciclos evangélico y escatológico en el arte románico. Pues vamos a empezar por el principio, porque in principio es lo que pone el rótulo de una cartela que porta un águila que remata un capitel al final de una de las pilastras de la girola de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. No voy a entrar en polémicas de fechas, no creo que sea el sentido del curso, pero bueno, tiene que estar en cualquier caso realizado antes del año 1180, que es cuando se consagra esta parte del templo. En principio estamos hablando del Génesis, no tendría sentido que yo lo trajese aquí. En principio son las primeras palabras del Evangelio de San Juan. Y al principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, pues no hay mejor manera de abrir algo que va a hablar sobre el Nuevo Testamento, porque impetra. Antes de empezar con imágenes, antes de articular todo el discurso, sí creo que es necesario un poco explicar por qué la opción de mi título. Impetra, en piedra, porque seguramente sea la talla en piedra una de las características que van a hacer distintivo el arte románico frente al de los periodos inmediatamente precedentes. Desde la caída del Imperio Romano, aproximadamente desde el siglo V, desde el siglo VI, la capacidad de trabajar la piedra, de esculpir la piedra, yo no voy a decir que desaparece, que es lo que se lee de forma tradicional en los manuales. Desaparecer no desaparece, pero es cierto que queda muy minimizada, que poco a poco va a ser una técnica cada vez más difícil de encontrar. Esto quiere decir que durante toda la Alta Edad Media, que entre el siglo VI y el siglo XI, no tenemos imágenes, no tenemos capacidad decorativa, sobre todo en los templos. No, lo que pasa es que los soportes y las técnicas van a ser otros. Desde luego no se va a perder la técnica del mosaico. Mosaicos de tradición romana, mosaicos vamos a tener en Roma y en lo que sería toda la Italia longobarda, pues hasta el siglo VIII aproximadamente, en el IX, cerca de Orleans, en el oratorio de Saint-Germain-des-Prés, el obispo Teodulfo, uno de los grandes teóricos y uno de los grandes intelectuales del mundo carolingio, se ordena levantar un oratorio y en el ábside de ese oratorio es un mosaico el que va a articular su decoración. Tampoco se pierde la técnica pictórica. Muchas veces se nos dice, es que no hay pintura altomedieval. Sí, cada vez somos más conscientes de la presencia de grandes ciclos de frescos en iglesias altomedievales. Cada vez conocemos más las pinturas del mundo carolingio y del mundo otónida. Y desde luego, no se renuncia a las imágenes de bulto, a las grandes composiciones de bulto, pero no van a ser en piedra. Desde luego lo que sabemos, lo que tenemos constancia, es que hubo programas decorativos en paramentos, decorando los muros de las iglesias, pero estaban hechos en estuco. Eso sí,
Llegamos a finales del siglo XI y la técnica de la talla en piedra se revitaliza. Esto sí es cierto. De manera que impetra, porque piedra va a ser la mayoría del material que me va a conducir en esta explicación. Y subgratia. Bueno, acabo de hablar casi de esa disolución del Imperio Romano, de esa tardía antigüedad. En el siglo V, San Agustín articuló las edades de la humanidad, o el discurso de la humanidad en 3 edades. 3 edades que él denominó antelegem, sublege y subgratia. Antelegem, todo aquello acontecido desde la creación hasta la época de Moisés. Sublege, entonces, sería todo el periodo mosaico a partir de la entrega de las tablas, hasta la encarnación. Porque a partir de la encarnación, una vez que se materializa la promesa mesiánica de enviar un Redentor, se entra en ese periodo de la gracia, en ese periodo entonces subgratia. Subgratia, que es el periodo que se centra en el tema principal de este curso, ese Nuevo Testamento. Habrá incluso algún teólogo de época románica que yo aquí voy a recuperar, pero no voy a recuperar su planteamiento, que añadirá a las 3 edades clásicas agustinianas una 4ª edad bastante más tétrica, que es subanticristo. Yo voy a dejarla ahí, según él, hasta esa segunda venida, hasta ese retorno al final de los tiempos. La humanidad estaría viviendo en una época bastante oscura y bastante controlada por la presencia del diablo. Pero en piedra, la transmisión de los conceptos subgratia del Nuevo Testamento. Entonces, con una monumentalización de los ciclos evangélicos y escatológicos en el arte románico. Bueno, esto a lo mejor pudiera parecer no trascendente, pero yo sí he considerado que tal vez fuera bueno dar una pequeña pincelada. ¿Por qué? Porque parece que estamos acostumbrados a acercarnos a los muros de una iglesia y encontrarnos precisamente eso, una narración sagrada. Y narraciones sagradas había, y es cierto. Pero en los inicios de la escultura románica, en el último cuarto, en el último tercio del siglo XI, sin perder de vista la trascendencia del final de los tiempos, que va a estar desde los primeros momentos, el peso de las representaciones no va a estar en el Nuevo Testamento, sino que va a estar fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Escenas que de algún modo lo que hacen es recordar las escenas que estaban en los muros, en las paredes de las catacumbas, escenas que dominaban sobre todo los frentes de los sarcófagos de época paleocristiana, escenas de Orantes, escenas de Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque el románico será un movimiento artístico que tenga una explicación dentro de un contexto religioso y litúrgico más amplio. Es el arte que se pone al servicio de la reforma gregoriana. Y si hay que volver los ojos a la Roma gregoriana, es volver los ojos a la Roma de los primeros papas y de los primeros mártires. Por lo tanto, volver los ojos desde el punto de vista artístico, material, cultural y visual a ese mundo de las catacumbas, donde por primera vez se representó una imagen asociada a un nuevo culto. Por eso ya les digo que en los primeros momentos, en las primeras décadas de intensidad del arte románico, serán las escenas del Antiguo Testamento las que tengan un mayor peso. Eso sí, una vez entrado el siglo XII, el Nuevo Testamento estará ya en casi todos los templos. Dicho esto, yo realmente en la primera parte lo que voy a hacer es un discurso, un recorrido visual, no explicativo, de los principales episodios que en el Nuevo Testamento se representan en el arte románico. ¿Por qué? Porque delante de mí ya ha estado el profesor Ruiz Souza. Ya sé que les ha hablado de todo ese origen del templo cristiano desde las primeras basílicas pues hasta esa época altomedieval. Sé que ha estado el profesor Cortés, que ya les habrá explicado cuál es el origen de la imagen y de qué imágenes en el ámbito oriental. Y realmente una anunciación es una anunciación en Roma y en Bizancio. El origen será el mismo. Por lo tanto, yo no voy aquí a disertar sobre cuál puede ser el soporte textual, cuál va a ser la fuente de cada una de las imágenes. Voy a hacer, eso sí, una selección de cuáles van a ser los principales temas y sí me voy a detener en aquellos aspectos especialmente particulares o significativos que un determinado tema pueda tener en un edificio románico. He intentado que las imágenes, en la medida de lo posible, fueran mías, por aquello de garantizar la nitidez. Si alguna no es mía y no se ve demasiado bien,
Desde aquí les pido disculpas, pero espero que se siga percibiendo lo que yo les quiero contar. En principio, nos contaba ese águila con ese rótulo de San Juan en la Catedral de la Calzada, pues en principio de la época subgratia, la encarnación, esa anunciación. Una anunciación que en el románico es una anunciación a partir del esquema más simple posible, pero también más eficaz. La Virgen y el Arcángel Gabriel que se aproxima, que anuncia, y siempre con ese gesto de piedad, ese gesto de aceptación que con las manos realiza la Virgen. El jarro de azucenas vendrá en época posterior, todavía no lo encontramos. Una anunciación que va a compartir, en muchísimos casos, protagonismo, que va a formar pareja con el episodio siguiente que va a tener a la Virgen como protagonista, que es la visitación. En este caso, una anunciación en Ávila que voy a mantener fija durante un tiempo por aquello de centrarme en lo más inmediato, en lo que todos podemos disfrutar en cualquier momento, con esa visitación, en este caso procedente del porche de la abadía de San Pedro de Moissac en el sur de Francia. Una anunciación que no solo es el principio de esa época subgratia, que no es solo el origen de ese cumplimiento de la promesa mesiánica de enviar a un Salvador, sino que por eso mismo la anunciación en no pocas ocasiones en el arte románico suele presentarse próxima a otro tema que puede ser bien el pecado original o el que aquí les traigo, que es el del castigo de la lujuria. Bueno, el pecado original en los teólogos medievales siempre se consideró que tenía un origen sexual y entonces que sea la lujuria el tema que, por ejemplo, en el pórtico de Moissac aparece asociado al tema de la anunciación, pues tampoco resulta extraño. Supongo que saben que el castigo de la lujuria se representa a partir de la representación de una figura femenina, una figura que está desnuda y donde el castigo es el de unas serpientes, en ocasiones pueden ser sapos, pueden ser salamandras, cualquier tipo de animal así un poco repulsivo, pero seres que ascienden hasta morder, hasta fijarse en los senos de esta figura femenina. Bueno, pues aquí les traigo justo, es la oposición, es manifestar o afirmarse a partir de una oposición de contrarios, ¿no? Aquí les traigo, en un costado del pórtico de Moissac, esa pareja anunciación-visitación y justo enfrente, como lo que se encuentra es ese castigo de la lujuria. Pero quiero que se den cuenta cómo ese paralelismo entre el origen de la culpa y a partir de dónde va a venir la redención está perfectamente equilibrado en las formas. A ver, aquí tengo el ratón. Fíjense cuál es la dirección que sigue la curvatura de la Virgen. Fíjense cuál es la dirección que sigue en su propia posición, en este caso, esta lujuriosa que está siendo sometida a ese suplicio de las serpientes. O incluso, en el románico se empiezan a jugar con elementos, con composiciones, donde los significados empiezan a ser múltiples, pero múltiples sin que nos varíe el esquema básico. Es muy frecuente encontrar en el último románico, la última fase del románico hispano, la representación combinada de la anunciación con la coronación de la Virgen. Sería casi el alfa y el omega, el principio y el fin de la historia mariana. Aquí les he traído ese magnífico ejemplar que se encuentra en el claustro de Santo Domingo de Silos, ese relieve angular del claustro de Silos. Anunciación, coronación. Este es un tema particularmente querido, como les digo, a la plástica peninsular, a la plástica del románico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la Iglesia altomedieval hispana en muchos momentos estuvo bajo la sospecha de ser adopcionista. Estoy hablando de las altas jerarquías, estoy hablando de adopcionista por excelencia, fue el obispo Elipando de Toledo en el siglo VIII, y a partir de Elipando parece que la curia toledana, que no dejó de ser la sede primada en la península, tuvo siempre esa sospecha de adopcionismo que incluso llegaba a los oídos de Roma en época románica. Bien, el adopcionismo, entre otras muchas cosas, les recuerdo que lo que hacía era negar la filiación divina de Cristo. Cristo, nacido de mujer, no podría ser, por lo tanto, divino y únicamente podría de forma accidental alcanzar esta circunstancia si Dios Padre lo adoptaba. Bueno, pues desde el mismo momento que en la Anunciación la Virgen acepta
la responsabilidad de ser la madre de Cristo, precisamente y por esta aceptación merecerá al final de los tiempos la gloria. Precisamente marcar el momento de la encarnación será desde el punto de vista teológico y doctrinal tan importante para la Iglesia hispana y por eso habrá tantas representaciones de la Anunciación en los templos hispanos del románico. La Iglesia hispana se alinea con la doctrina de Roma. La Iglesia hispana, desde luego, lo que hace es despejar de este modo cualquier sospecha de adopcionismo que pudiera haberse arrastrado hasta el siglo XI y del siglo XI en adelante. Si seguimos avanzando, el niño nace y, desde luego, lo que vamos a tener no solo es una inspiración, una fuente en los evangelios canónicos, sino que los apócrifos van a tener gran trascendencia, sobre todo cuando hablamos de los ciclos de infancia en el arte románico. De qué manera nacería el niño o cuáles serían los primeros momentos de la presencia de ese niño en la tierra. Pues lo mismo que le sucedería a cualquier niño del momento. Un niño nace y entonces, como ahora, lo primero que se hace es limpiarlo. Pues aquí tenemos en Santo Domingo de Soria ese baño del niño, esa pila que se acaba transformando en una pila bautismal, esa evocación sacramental que siempre va a estar detrás del arte románico. El niño es bañado ¿por quién? Por las parteras que necesariamente tuvieron que asistir a la Virgen, aunque no haya parteras en los evangelios canónicos, pero sí están en los evangelios apócrifos, dos, Salomé y Celomí. Y un niño que enseguida va a recibir las primeras visitas y en este caso los primeros en ser anunciados van a ser los pastores, esa anunciación que tenemos abajo también en Soria, o esta combinación del nacimiento con el anuncio a los pastores, bastante dañada, pero porque es una pieza que se encontró en el año 1968, formando parte de obras posteriores, pero que procedía de un tímpano que en el último tercio del siglo XII decoró el ingreso septentrional de la entonces Iglesia románica de Santo Domingo de Silos. Quiero, por favor, que se fijen en un detalle porque se lo recordaré. A ver, perdí el ratón, aquí está. Fíjense cómo en este nacimiento silense el niño no está en un pesebre. El niño está sobre una estructura rectilínea, apeado, sostenida por dos columnas. Es un altar. El niño está directamente, recién nacido, ya reposando en un altar. Después de los pastores, si seguimos en el relato de una manera un poco lineal, lo que tenemos es la presencia de estos magos. Magos que ya en el románico empieza a fijarse el número de 3, aunque necesariamente no tenemos por qué encontrar ese número de 3 establecido. Hay veces que únicamente uno de ellos, siempre, eso sí, en presencia de esa Virgen, de esa María como Teotocos, esa virgen sedente, frontal, hierática, pero que es el trono del niño. Como les digo, esa presencia de la Virgen Madre como trono con un único rey puede ser perfectamente entendido en el momento como el momento de la Epifanía, aunque es verdad que en aquellos espacios donde tenemos mayor posibilidad narrativa, porque hay mayor espacio y mayor soporte, esta narración se puede hacer mucho más dinámica. No está lejos de aquí tampoco. La iglesia de Duratón, en Segovia, muy cerquita de Sepúlveda, tiene una galería porticada bastante buena en cuanto a su talla. Y en esa galería, en los capiteles, nos encontramos, entre otros esquemas, una imagen bastante detallada de cuál sería esa Epifanía a los magos, donde encontramos desde la propia cabalgata, ese viaje de los magos a caballo, hasta el encuentro de la madre y el niño. Y además, unas imágenes que están cobijadas bajo arquillos trilobulados, y en esos arquillos trilobulados ustedes perciben inscripciones. En esas inscripciones se puede leer el nombre de alguno de los magos. Hay un Melchior perfectamente legible en una de ellas. Avanza el tiempo. Yo no voy a decir que se populariza, aunque en parte sí se popularizan los temas, pero sobre todo se aumenta la cotidianeidad de los mismos. Primero se crea el tema. Lo primero en el tiempo es configurar un iconograma. Una vez que se ha creado el iconograma, hay que explicar ese iconograma. Y una vez que el iconograma está explicado y es entendible por la mayor parte de la población, podemos empezar a hacer variaciones sobre el tema. Y ahí empieza la riqueza narrativa del arte románico. Esa presentación en el templo, esa circuncisión, que es en principio el primer derramamiento de sangre
de un inocente, el primer derramamiento de sangre del niño. De nuevo vuelvo al tímpano de Silos que les he proyectado antes porque es la presentación más monumental que yo conozco en el arte románico. Presentaciones hay más, pero a esta escala yo creo que es la de mayor porte que yo recuerdo. Vemos la Virgen que está entregando al niño, al anciano Simeón, sobre esa mesa de altar, una mesa de altar de la que pende, de la que cuelga un paño con una plasticidad increíble. Fíjense cómo está plegado. Fíjense ese remate final casi en tubo de órgano, como se denominan estos pliegues, porque la escultura románica no siempre es seca, no siempre está encorsetada. Es más, tenemos que empezar a pensar y a mirar a la escultura románica a partir de los grandes ejemplos, que a lo mejor son menos, les doy la razón, pero que es en ellos en los que se están creando esquemas, es en ellos en los que se están conformando formas. Estamos acostumbrados a mirarla a partir del número, vamos a decirlo así. Es mucho más fácil encontrar pequeños centros, pequeñas ermitas, que reproducen imágenes, pero que las reproducen de forma inercial, pero que ni allí se han creado, ni allí han estado los maestros principales. Y sí es verdad que en la mayoría de estos casos de segundo orden, y a dejarlo ahí, podemos encontrarnos un arte mucho más reseco, poco plástico, pero desde luego en los grandes centros de creación, la plasticidad y la calidad de la imagen románica, en muchos casos, poquito, muy poquito, tiene que envidiar al arte de otras épocas, que se supone que tienen mayor pedigrí, perdónenme la expresión, dentro de las catalogaciones artísticas. Pero fíjense en la plasticidad de esas colgaduras, que lo que nos están es velando el ¿qué? Un altar. De nuevo un altar es un derramamiento de sangre y vuelvo a esa imagen sobre la que les he llamado la atención hace escasos minutos. Justo a la derecha de esa composición teníamos esa Navidad donde el niño no tenía pesebre, sino que dormía sobre un altar, porque el niño, en este concepto tipológico, nace, pero nace para ser sacrificado. Cuando nace, nace porque se sabe que va a derramar su sangre, porque esa es la finalidad en el fondo. Sin el sacrificio en la cruz, no se abrirían las puertas a toda la doctrina de la salvación. El niño derrama su sangre como la van a derramar también, sin que él quiera, pero por su causa, los inocentes de Belén. Matanza de los inocentes, que será un tema de gran protagonismo en algunos momentos del arte peninsular hispano y al que después volveré en otro apartado de esta presentación. Y de nuevo, dando quizá pie a la anécdota o facilitando la narración y la comprensión en Santo Domingo de Soria, vemos a un diablo alado. Quizá lo de las alas también facilita el movimiento, que se acerca de manera más o menos sigilosa al oído de Herodes, por aquello de que el diablo fue el que instigó, el que puso la semilla del mal en la mente del monarca para que ordenara la matanza. Pues ahí tenemos ese fantástico diablillo que se acerca al oído del monarca judío para decirle que ordene la matanza. El niño se salva porque tiene que huir. Realmente la Biblia, el Evangelio de Lucas, lo único que nos dicen es que la Sagrada Familia sale de Belén de forma apresurada y de nuevo los apócrifos. De nuevo los apócrifos nos marcan esa huida a Egipto. Incluso los apócrifos nos dan detalles candorosos si quieren, como el que aquí se representa el moradillo de Sedano, en esa travesía a través del desierto hasta llegar al país del Nilo. La Virgen y el niño tienen calor y tienen sed. Y llegan a un oasis y ven una palmera, y de la palmera cuelgan dátiles. La Virgen quiere cogerlos, pero los dátiles están muy altos, y el niño, que apenas tiene unas semanas, según nos cuenta el protoevangelio de Santiago, uno de los apócrifos de la infancia más conocidos, lo que hace es pedirle a la palmera que incurve sus ramas. Las ramas caen, las ramas bajan, la Virgen puede coger los dátiles y al pie de la palmera brota un curso de agua. Calman la sed, calman el hambre y además la palmera les proporciona ese descanso y ese frescor en ese tránsito hacia Egipto. Esto en Moradillo de Sedano, hacia 1188, en el corazón de Castilla. Y si pasamos a la vida pública, realmente los episodios de la vida pública son los que tienen una presencia
menos frecuente y menos importante en los templos románicos en piedra, en la escultura en piedra. Realmente para trabajar grandes episodios, grandes narraciones, lo que necesitamos es mucho soporte, necesitamos mucha pared. Y trabajar en relieve todo un panel mural lo que requiere es una cuadrilla amplia, no un único maestro, donde todos los escultores tengan aproximadamente la misma capacidad y la misma calidad para que no haya grandes desequilibrios. Y además esto es muy caro. De manera que las grandes narraciones de la vida pública van a existir, pero van a existir sobre todo en otro soporte. Este era un poco en esa introducción que ustedes tienen, mi guiño al museo. No porque sea una obra que está en el museo, pero sí pertenece a un conjunto que está representado en el museo. Los grandes episodios de vida pública, las bodas de Caná, las tentaciones que tienen en pantalla, la resurrección de Lázaro, la curación del ciego, sobre todo en pintura mural, en Berlanga, las pinturas de Bagüés que están en el Museo de Jaca, en el Museo Diocesano de Jaca. Pero sí es verdad que pese a esto que les estoy diciendo, no estamos huérfanos de alguna representación, de algún momento de esta vida pública en la escultura románica. ¿Dónde? Pues seguramente el más monumental lo encontremos en uno de los tímpanos que están en la puerta de Platerías. Saben que Platerías es la que remata el transepto sur, la fachada meridional del transepto de la Catedral de Compostela. Y allí lo que nos encontramos es en el segmento central la representación de las tentaciones de Cristo. Es muy evidente cómo el diablo, en este caso, ha sido representado a través de la imagen de un mono, de un simio, y frente a él Cristo las va rechazando de forma puntual una a una. Del mismo modo que no tres, dos, en este panel que les pongo, se representaron igualmente en los frescos de la ermita de Berlanga en Soria, ligeramente posterior las pinturas a la escultura compostelana. En este caso, ese panel pictórico forma parte de la colección de The Cloisters en Nueva York y lo que tienen debajo es el resto que queda sobre el muro, todavía perceptible en la ermita. Poco, pero bueno, más o menos he intentado casar los volúmenes y las formas y si tratan de esforzar un poco la vista, pues todavía se pueden ver esas alas rojizas del ángel, todavía se pueden ver aspectos azulados de la túnica de Cristo. Lo mismo nos pasaría, porque estamos dentro del mismo contexto, con episodios milagrosos o parábolas, con las parábolas, con ese alto poder docente que tenían las parábolas en los relatos evangélicos. Bueno, pues tampoco son demasiados, pero tampoco estamos completamente huérfanos de la representación de parábolas en escultura románica. Y muy cerquita volvemos a tener una parábola, que es la historia de Lázaro y el rico Epulón, en dos timpanillos, relatados los dos momentos, como en el de arriba tienen el momento en el que el pobre Lázaro, desnudo, harapiento, con esos perros que le lamen las llagas, le lamen las heridas, acude ante la mesa de Epulón, otra gran mesa con una plasticidad técnica increíble, y es expulsado debajo. De nuevo esa oposición de contrarios, de nuevo las dos muertes, la muerte que condena a Epulón a sufrir las penas del infierno y a su lado la muerte edificante de Lázaro, como ya en un lienzo su alma es transportada, es elevada al cielo por ángeles. Lázaro y Epulón en San Vicente de Ávila, en esa portada occidental, portada en la que sabemos, por documentación, que aproximadamente desde finales del siglo XII, y es posible que un poco antes, las tallas seguramente podamos datarlas en la década de los 60 de esa centuria, se exhortaba a los fieles a ejercitar la limosna. La limosna, en ese pórtico, donde la imagen que les acompañaba era aquella que les decía qué es lo que les sucedería si eran generosos y qué es lo que les iba a suceder si no practicaban la caridad. El mismo destino que le había sucedido a Epulón, ser condenado para siempre a las penas del infierno. O la parábola de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes, unas que habían sido previsoras y llevaban ese aceite para mantener toda la noche encendida la candela en espera del esposo, mientras que las que no habían tenido esta precaución
veían cómo sus luces se apagaban y al final no serían invitadas a entrar en el banquete. Pues esto es lo que se representa en Santo Domingo de la Calzada y es lo que tienen. De nuevo otro capitel que articula esos soportes de la girola, donde en una de las caras lo que nos encontramos es a esas vírgenes necias que han visto cómo sus candelas ya se han apagado. Fíjense cómo tienen las velas simbólicamente caídas boca abajo, cómo realizan gestos de dolor, gestos de lamento, mientras que en la otra cara del capitel lo que nos encontramos es esas vírgenes que han sido prudentes, que tienen las velas encendidas y que por lo tanto están erguidas y sus gestos son de alegría. Comparten, hablan de manera tranquila unas con otras porque saben que podrán esperar al esposo sin ningún tipo de problema. Parábolas. Pero si llegamos al ciclo de Pascua, el ciclo de Pascua está bastante bien representado, en el fondo es el principio, vamos a decirlo así, de los días de Semana Santa, que acabarán con la muerte y la resurrección de Cristo, que acabarán, en el fondo, con el objetivo de la venida de Cristo a la tierra, esa muerte para salvar al resto de la humanidad. Bien, ya que les había puesto antes las tentaciones en Platerías, pues por ver un compendio de imágenes que tienen que ver con ese ciclo de Pascua, vuelvo a Platerías, vuelvo al otro tímpano, donde lo que nos encontramos es el prendimiento. Fíjense, no los voy a ordenar, empezar una lectura de derecha a izquierda, la lectura hay que hacerla al contrario, pero realmente lo que tenemos es el prendimiento con ese beso de Judas, tenemos la flagelación con Cristo atado a la columna, tenemos incluso el momento en el que se está coronando a Cristo, se le está coronando de espinas. Episodios del ciclo de Pascua, bueno, saben que Platerías es, los tímpanos de Platerías son una especie de puzzle, de collage, donde a las obras originales se fueron añadiendo relieves que procedían de la portada norte, en un primer momento destruida por un incendio y en el siglo XVIII desmontada en lo que quedaba al construir la fachada neoclásica de la Zabachería. Pero hay que aparezca esa anunciación en la parte alta, pero vamos a quedarnos con ese registro inferior. La Santa Cena está representada, si alguno de ustedes es palentino o conoce la montaña palentina, una de las imágenes más elocuentes de lo que puede ser el arte románico que yo conozco está en la iglesia de Revilla de Santullán. Es una portada en el costado meridional del templo, que no se puede ver, está encerrada en un pórtico de época posterior, pero si piden la llave, y siempre hay un vecino que se la cede y abre, lo que nos encontramos es una arquivolta en la que el motivo único es una Santa Cena. Nos encontramos una presencia de 12 personajes, no van a ser 12, pero en principio 12, en la clave está Cristo, ese mantel, esa mesa corrida, todos los apóstoles bajo arquillos con las viandas encima de la mesa y en uno de los extremos la representación del escultor que la está trabajando. Si alguno la conoce, está visualizando la imagen, no la he traído por no cargar, pero así les insto un poquito a que vayan. Nos encontramos a un maestro que además nos da su nombre, el maestro Miguel Michaelis Mezekit, que está con un libro de esquemas, que está con el cincel y que está con el martillo, con el mazo, acabando de dar los últimos detalles a los pliegues del mantel que cubre esta mesa sobre la que están celebrando Cristo y sus discípulos la última cena. Con algún detalle más, en el claustro de Tudela, lo que les he traído es una imagen del capitel en el que la Santa Cena pues nos proporciona hasta el detalle de Juan. Fíjense, Juan, el más joven, aquí adolescente, frente a la madurez que representan Cristo y los apóstoles que le flanquean. Juan recostado en el regazo, mientras que a los pies el bulto más dañado, pero el bulto que aún se ve, no es sino Judas en el momento en el que Cristo le está dando el pan que ha mojado en la salsa, le está dando de comer. De nuevo ese beso de Judas, me estoy yendo a Francia, a Saint-Gilles, y me he ido a Francia, porque en Francia encontramos en un tímpano uno de los poquísimos, porque en este caso sí que está muy limitado, el número de ejemplos que en escultura monumental representan el episodio mismo de la crucifixión. Es verdad que desde los primeros momentos del cristianismo representar el objeto del suplicio fue bastante conflictivo, porque en el Imperio Romano
La crucifixión era pues, la muerte que quedaba destinada a los peores criminales, vamos a decirlo así. Y en los primeros momentos, cuando hay que asentar la fe, la doctrina y sobre todo hay que facilitar las conversiones, que a un fiel se le diga que el objeto de su devoción fue crucificado como el peor de los criminales del imperio, pues no parecía muy objetivo. De manera que durante los primeros siglos estuvo prohibida. Pero a finales del siglo VII, en el concilio Quinisesto, creo que es del año 698, no me hagan mucho caso, pero estaremos en los últimos momentos del siglo VII, un canon de ese concilio sanciona, permite de manera legal, vamos a decirlo así, la representación de la cruz con el crucificado. Esto, que tanto en Oriente como en Occidente se va a normalizar, tarda en llegar a la península ibérica y, de hecho, es posible que haya algún ejemplo anterior, pero las primeras obras que se pueden fechar donde en el mundo medieval hispano tenemos una representación de Cristo en la cruz, nos llevan al año 975, en las páginas de un manuscrito que se conserva en la Catedral de Gerona, es un beato, aunque está iluminado en un monasterio leonés, ahí tenemos una crucifixión, o en el mundo de la escultura, y hablo de escultura monumental, lo tienen ustedes muy cerquita. Es el Cristo de marfil que se encuentra en el Arqueológico y que fue donado por los reyes de León, Fernando y Sancha a la Colegiata de San Isidoro en el año 1063. Ya les digo que los primeros en fecha y desde luego una crucifixión a escala monumental. Crucifixión, no les estoy hablando de descendimiento, es complicado. Sí hay en pintura, no les digo que no exista, sí hay en pintura y volvemos a tener una muy cerca, parece que les estoy animando a que viajen, pero en la iglesia de San Justo de Segovia sí tenemos esa crucifixión, también del románico y también de la segunda mitad del siglo XII. Y solo por seguir un poco con la historia, bastante dañada por el tiempo, pero en una de las estatuas columna de la portada meridional de Santa María de Sangüesa, al pie del camino, nos representamos una imagen de un ahorcado. No tiene demasiada definición, es un personaje masculino, se ve perfectamente la soga que le rodea el cuello. ¿Quién pudiera ser que tuviera este protagonismo en esta portada? Bueno, una inscripción sobre el pecho nos lo identifica, Judas Mercator. Judas el mercader, Judas aquel que por su avaricia, que por su amor al dinero, por un puñado de monedas de plata, vendió a Cristo. Y a partir de ahí, pues no se hace sino que una extensión de la condena a usureros e incluso va a tener un componente étnico porque en muchas ocasiones se va a asociar esta usura con el pueblo judío en la escultura románica. Si la crucifixión no, el descendimiento de la cruz sí. Cristo ha muerto, su muerte abre la puerta a la redención de los pecados y el momento del descendimiento sí será representado de una manera más frecuente, incluso a escala monumental. Les traigo aquí el que figura sobre el tímpano de la Puerta del Perdón. La Puerta del Perdón de San Isidoro de León es la que remata el brazo meridional del transepto. Descendimiento como eje central de una composición de la que también forman parte otro episodio fundamental después de la muerte y para el propio concepto de la teología cristiana, como es la resurrección a partir de la presencia de las Marías que se presentan ante el sepulcro vacío, el ángel les abre la tapa, se ven unos lienzos fuera, unos lienzos que asoman y que les dice, no está aquí, ha resucitado, y flanqueado desde el otro extremo por la presencia de la ascensión. En este caso, Cristo asciende, impulsado, ayudado por dos ángeles. Es otro de esos casos, además, donde la epigrafía nos informa del contenido. Ascendo ad patrem meum patrem vestrum. Asciendo a mi Padre, asciendo a vuestro Padre. En el monasterio de Silos, en esos machones angulares, nos encontramos más episodios posteriores que cierran este mismo ciclo de Pascua y de Resurrección, solo por poner algún ejemplo más. Ese descendimiento monumental
donde incluso vemos cómo la cruz de Cristo, por volver a lo anecdótico o a lo que complemento, a lo que ayuda a enriquecer la narración básica, donde la cruz aparece asentada sobre una especie de edículo del que asoma una cabeza. Saben, aquella tradición que decía que la cruz había sido trabajada con la madera del árbol del paraíso a cuyos pies estaba enterrada la calavera de Adán. Son todos conceptos, elementos iconográficos que en algún momento ustedes han visto en muchísimas crucifixiones y en muchísimos descendimientos. De siglos, ese descendimiento, ese santo entierro, es un santo entierro donde además es una imagen dúplice, el entierro y la visita de las Marías. Me parece fantástico por aquello que les decía de que el arte románico no siempre está constreñido por el marco físico. Ese ángel que está cabalgando sobre esa losa del sepulcro abierta, esa losa completamente en diagonal. Una figura en diagonal es la manera más rápida y más fácil de buscar espacio, de fingir espacio. Una diagonal rompe el espacio. Bueno, y si sobre esa diagonal además lo que está es cabalgando un ángel cuyas alas desbordan, sobrepasan el marco físico de esa arquería que contiene el tema, es una de las imágenes que nos da profundidad, que nos da movimiento, que nos genera espacio dentro del mundo románico y una fecha tan cercana, tan temprana como puede ser próxima al 1100. O, de nuevo, esa ascensión vista a partir de otro esquema en el Machón silense. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En este caso me estoy yendo a Borgoña, me estoy yendo a la iglesia de la Madeleine de Vézelay, porque seguramente sea uno de los esquemas de Pentecostés más plásticos y más creativos que yo conozco. Ya no solo por la monumentalidad del Cristo, que fíjense cómo desborda, cómo proyecta en su envergadura, que obliga a romper el semicírculo que perfila el tímpano, sino por cómo está diseñada esa venida del Espíritu Santo. Las manos están abiertas y de las yemas de cada uno de los dedos salen haces de rayos que van acabando en las cabezas de cada uno de los discípulos, pero unos discípulos que no reciben esa venida del Espíritu de forma completamente estática, de forma pasiva. Se giran, se mueven, sus posturas son inestables, comunican. Aquí hay de todo menos pasividad. Y ya, si queremos creatividad, si queremos casi imaginación, en esa rosca, que no llega a ser una arquivolta, pero en esa rosca que está perfilando el luneto del tímpano, lo que vemos es una representación de los pueblos de la tierra. No es que los discípulos reciban al Espíritu, sino que reciben el don de lenguas y la obligación de salir a transmitir el Evangelio. Bueno, pues por los distintos tocados, las indumentarias de los personajes, se representan escitas, se representan persas, se representan frigios. Hay un catálogo completo. Se representan, y lo he traído, hasta pueblos ignotos o que se supone que estaban en el imaginario de la época en los confines del mundo. Ahí tienen personajes con cabeza de perros, los cinocéfalos, que podían aparecer en ese famoso mundo del Preste Juan, en aquellos confines fantásticos. El mensaje tenía que ser transmitido a los conocidos y, por supuesto, a los que todavía estaban por evangelizar. Pero hasta aquí, ¿qué es lo que les he dicho? Que ustedes no supieran. Esa intención docente de la que siempre se habla cuando se habla del arte medieval. Para eso para mí hubiera resultado muy sencillo haber cogido la portada de Santo Domingo de Soria y haber iniciado una proyección segmentada, dovela a dovela, de cada una de las imágenes que acaban articulando esas 4 arquivoltas. La primera en torno al tímpano, los ancianos del Apocalipsis. La segunda, una narración completa de la matanza de los inocentes. Si no me equivoco, hay 24 escenas de sacrificio de niños. La tercera, a excepción de la matanza de los inocentes, que ya tenía bastante protagonismo, un ciclo de infancia, y la cuarta, un ciclo de Pascua, una a una, y les habría contado lo mismo que ahora les he contado, pero saltando de un punto a otro de la geografía española y no tan española. Pero la imagen románica es mucho más que eso. Solo por dar una cita de época románica,
poquito anterior. En el año 1025, en la ciudad de Arras, se reúne un sínodo de obispos y entre las distintas disposiciones de estos obispos reunidos en Arras, hay una bastante interesante para lo que aquí nos reúne. Dicen los obispos en el año 1025 que la pintura, y por pintura extiéndanlo a imagen, por aquello que les he dicho, es que antes del 1025 teníamos imágenes aunque no fueran soporte pétreo, pero extiéndanlo. La pintura está en los templos. Uno, por supuesto, para enseñar al que no sabe, y esa función docente es la que hemos visto hasta ahora. Además, para decorar los muros, que nunca se nos olvide, y aquí sí que es pintura, que en época románica no se consideraba que un templo estaba acabado y muchas veces ni siquiera se planteaban consagrarlo hasta que no estaba pintado. Y tres, para recordar los hechos del pasado. Por lo tanto, también en las imágenes no solo hay una intención docente de transmitir los principios y los episodios fundamentales de la fe a aquellos que no pueden acceder a ellos a través de la escritura, sino que también se sanciona la idea de la imagen transmitiendo otra serie de conceptos que a lo mejor, bajo el paraguas de la forma o del tema evangélico, están tratando de transmitir o de evocar otra serie de conceptos o de ideas. Religiosas, la mayoría de ellas, se manifestarán a través de estas imágenes una defensa de la ortodoxia, se condenará la herejía. Se afirmará que se está produciendo una reforma en las costumbres del clero, es otro elemento de esa reforma gregoriana a la que yo he aludido al principio. Se alentará a través de estas imágenes al fiel en sus experiencias religiosas, se proporcionarán modelos de vida apostólica al monje o incluso tendremos una narración histórica detrás de alguna de estas imágenes. De forma rápida, pero vamos a alguna de ellas. Ya he hablado de ese rechazo de la Iglesia hispana al adopcionismo, de esa condena de la Iglesia hispana al adopcionismo detrás de algunos temas como el de la Anunciación o de la Anunciación-Coronación. Tema hispano, porque este sí que no lo tenemos fuera, es el de la Trinidad Paternitas. Hay algún ejemplo en algún manuscrito francés, pero en piedra, tema hispano. La Trinidad Paternitas no es sino aquel esquema en el que las tres figuras, las tres personas de la Trinidad se alinean en una vertical y en la que es Dios Padre el que hace de trono del Hijo. Dios Padre, sobre su regazo el niño, Cristo como niño y por encima la paloma del Espíritu Santo. Bueno, de nuevo es manifestar que Cristo, niño, es hijo de Dios y no ha sido únicamente adoptado por la figura del Padre. Es su Hijo, es la Trinidad Paternitas, es la Trinidad a partir de la figura o de la exaltación del Padre. Y además tengan en cuenta que creer en la Trinidad era el principal elemento diferencial que desde el punto de vista dogmático separaba a los distintos credos peninsulares en estos momentos. Creer en las tres personas de la Trinidad era fundamental para diferenciar a los cristianos de judíos y de musulmanes. La apologética antijudía, antihebraica, está cuajada de alusiones trinitarias. Bueno, pues tres paternitas en Santo Domingo de la Calzada, en el Parteluz del Pórtico de la Gloria o, de nuevo, en el claustro de Silos. Ortodoxia. Necesariamente hay que creer en la Trinidad, pero desde luego hay que evitar de nuevo ese adopcionismo o incluso cualquier eco de arrianismo, cualquier desviación herética. Y para ello las inscripciones desde los principios del románico hacia 1100 en Jaca hasta los momentos más avanzados se sigue insistiendo en ello, como en San Miguel de Estella. En una y en otra la idea es la que persiste, traduciendo en Jaca hacia 1100 y la inscripción esta es la que está en la bordura del crismón. Lo que les decía a los fieles que llegaban hasta esa portada occidental era que en esta escultura, lector, debes interpretar lo siguiente. La P significa el Padre, la A el engendrado de doble naturaleza, donde la S es el espíritu vivificante. Y estos tres son en verdad, por derecho propio, un único y mismo Señor. Algo más desarrollado en San Miguel de Estella, donde vean cómo esa majestad sobre el libro abierto lleva de nuevo un crismón, incide en el mismo planteamiento teológico. Esta imagen que contemplas no es ni Dios ni hombre, pero es Dios y hombre.
aquel a quien representa esta sagrada imagen. Y yo antes les he dicho que son muy escasos los testimonios de la crucifixión, pero les he marcado uno que era provenzal, este de Saint-Gilles-du-Gard, en el sur de Francia. Es una portada que desde luego el esquema antiquizante es más que evidente. 3 vanos, cada uno de ellos coronado por un tímpano. Bueno, si cojo el más septentrional, para ustedes el de menor tamaño y a la izquierda, es una adoración de los magos. En el central, como no podía ser de otra forma y por preeminencia litúrgica, tenemos esa Majestas Domini. Y a la derecha, el de la derecha es el que ya les he puesto antes, con la presencia de la crucifixión. Bien, ¿y por qué vuelvo a esta crucifixión y en esta iglesia? En el año 1131 predica en estos territorios meridionales un predicador de nombre Pierre de Bruys. Pierre de Bruys dará origen al movimiento de los petrobrusianos, que tal vez les suena a ustedes más. No es sino otra de esas variantes heréticas que niegan principios fundamentales de la fe. Realmente Pierre de Bruys no llega a negar la validez de los evangelios, pero a partir de la muerte de Cristo ya no considera útiles ni veraces ninguno de los escritos de la Biblia, ni los Hechos de los Apóstoles, ni mucho menos el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya no estaban directamente intervenidos o protagonizados por el propio Cristo. Entre las muchas ideas que Pierre de Bruys transmite a sus seguidores está, bueno, niega la validez de muchos sacramentos, niega la utilidad de bautizar a los niños antes de que tengan uso de razón, insta a quemar cruces, porque vuelve a apelar a aquello de que la cruz no es sino un esquema punitivo, un esquema casi carcelario antiguo, pero insta a la quema de cruces. Y él mismo, en ese año 1131, quema cruces ante la puerta de la abadía de San Gil. Al parecer, la población, bastante indignada con lo que estaba viendo, cogió al predicador y lo arrojó a la misma pira que él había encendido para quemar cruces. Estamos hablando del año 1131. Aunque la fecha de estas imágenes, de esta escultura, está discutida, seguramente sea ligeramente posterior a ese 1131, pero estaremos a mediados del siglo XII. A mí me resulta más que evidente que esta crucifixión de una manera tan significativa no esté sino marcando, defendiendo la utilidad, la credibilidad de este esquema iconográfico en un lugar tan sensible que había visto cómo las cruces habían sido quemadas a las puertas del templo. Y además de esa crucifixión vamos a seguir condenando herejías, vamos a hablar del triunfo de la Iglesia y de la caída de la sinagoga. Fíjense cómo, flanqueando la imagen de Cristo, lo que nos encontramos es, faltan las cabezas, la imagen de la sinagoga derribada, una sinagoga que cae, y la imagen victoriosa de la Iglesia, falta la cabeza, pero fíjense si pueden percibir el detalle, y lamento porque esta es una de las imágenes que no he podido conseguir con mayor definición. La Iglesia está vestida con lo que los bizantinos llamaban los pallia rotata. Estamos hablando de los tejidos más ricos, de lo que es la parafernalia imperial del Imperio de Oriente. Son unos tejidos en seda cuya decoración era a partir de elementos circulares, y dentro de esos elementos circulares, pues elementos florales, con un hilo de oro, con el uso de perlas, esos pallia rotata. La Iglesia es la emperatriz, la Iglesia es la reina, y la Iglesia vence y está ataviada con la indumentaria de prestigio, con la indumentaria de aparato asociado al concepto visual del poder. Una crucifixión donde fue quemado un hereje que quemaba cruces. Pero desde luego el clero está en un momento de reforma de las costumbres. Y si hay algo que está condenando la Iglesia de la Reforma gregoriana es la compraventa de los beneficios eclesiásticos. Bueno, qué mejor esquema que el tema de Simón el Mago. En este caso les he traído una de las consolas de Saint-Sernin de Toulouse. Simón el Mago, les recuerdo, un adivino que si en un primer momento sí se convierte al cristianismo, en la región de Samaria escucha predicar a Pedro y a Juan. Esto nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, y ven cómo con la imposición de manos de los 2 discípulos de Cristo estos realizan milagros, curan. Él se acerca a ellos y les dice que les da dinero, que le vendan la posibilidad de que él también
pueda sanar con la imposición de manos. Claro, los discípulos, un poco más o menos, que le despiden con cajas destempladas. Las narraciones populares lo que hacen es novelar y recrear el episodio y lo que acaban convirtiendo el relato de los Hechos de los Apóstoles es en Simón, el mago, en la ciudad de Roma y delante de Nerón. Delante de Nerón, volando, haciendo determinados artificios para así conseguir dinero y para manifestar que él es el que está en posesión de ciertas habilidades conseguidas de forma críptica. En un determinado momento, lo que hacen los ángeles es derribarle del cielo, cae y es apedreado por la multitud. Es la condena de esa práctica del engreimiento y sobre todo de esa intencionalidad por adquirir beneficios eclesiásticos, la simonía, la condena de la simonía en un relieve románico. Desde luego es marcar la importancia o la primacía del estamento sacerdotal frente a los laicos y también frente, en algunos casos, hasta el propio rey. Vuelvo a un detalle de ese tímpano de platerías en el que veíamos a Cristo venciendo las tentaciones. Vuelvo a él porque Cristo está ataviado con alba y con túnica. Cristo está con indumentaria sacerdotal. La puerta de platerías estaba o se abría una explanada que en aquellos momentos, a comienzos del siglo XII, comunicaba la catedral con el palacio del obispo, el obispo que no era otro que Diego Gelmírez. Bien, esto no es sino un eco, que seguramente a instancias del propio Gelmírez, de marcar la preeminencia, la preponderancia de los sacerdotes. Cristo fue el primer sacerdote y Cristo va a vencer cualquier tipo de tentación como los sacerdotes, gracias a su moralidad y a su rectitud de costumbres, serán capaces de dirigir, de abanderar y de estar moralmente, por encima de aquellos que sean la comunidad de fieles. Desde luego se va a alentar las experiencias piadosas. Les prometo que no me voy a extender mucho más, acabo de ver la hora. Yo en el pequeño resumen que les entregué hablaba de una ermita en Westfalia, donde hablaba de un descendimiento. Esta es la ermita, es que es el propio muro del Roquedo, por eso yo hablaba de distintos soportes. Es un relieve rupestre, es un descendimiento. Pero por aquí pasaban muchísimos de los peregrinos alemanes que iban a Tierra Santa e incluso aquellos que no podían alcanzarlo quedaban aquí, porque la ermita, esta ermita, fue concebida como una emulación del Santo Sepulcro. Quien llegara hasta estos roquedos en el bosque de Teutoburgo seguramente podría recrear esa experiencia de la peregrinación, como la podrían recrear los monjes de Silos. Y no hay nada más opuesto a la peregrinación que la estabilidad en el claustro que impone la vida religiosa. Pero los monjes podían recrear. Y de hecho, es que uno de los relieves de ese machón nos habla de los peregrinos de Maús, donde Cristo es el primer peregrino, donde Cristo aparece tocado con ese gorro de gajos que llevaban los peregrinos y donde Cristo, fíjense qué detalles lleva en su zurrón esa venera. Cristo no es cualquier peregrino, Cristo es un peregrino jacobeo, Cristo es un peregrino que va a Santiago. Bien, Cristo va a Santiago y los monjes pueden tener, esa experiencia de la peregrinación. La peregrinación es un concepto físico que obliga a estar en marcha, pero hay un concepto espiritual que es el del peregrinaje. Existe el concepto de la peregrinatio in stabilitate, donde los monjes, a través de las lecturas, pueden recrear esa visita a los santos lugares, pueden tener la experiencia de llegar a la cuna de aquello en lo que creen. Bueno, son los momentos en los que encontramos mapamundis en los códices de los monasterios. Les traigo uno próximo a Silos, en este caso en ese beato de Osma. Y si hablamos de la diferencia entre lo físico y lo espiritual, no es casual tampoco que el relieve con el que forma pareja sea esa duda de Santo Tomás. ¿Por qué? El monje tiene que creer sin necesidad de ver, a diferencia de la mayoría de los fieles, menos instruidos, menos preparados y menos espirituales, que necesitan no solo la visión, sino hasta el contacto físico con el resucitado, como le pasó a Tomás, para creer que esto había sucedido.
y esa matanza de los inocentes. Matanza de los inocentes en una arquivolta completa en Soria, o incluso la importancia que van a tener las representaciones de los magos en ciertas zonas castellanas a finales, en la segunda mitad del siglo XII, en la frontera entre La Rioja y Navarra, Burgos, Rioja, Navarra. Bien, se ha puesto en relación con una importancia, un interés que tuvo Alfonso VIII por marcar, casi desde el punto de vista visual, el control castellano frente a las aspiraciones del rey de Navarra. El rey de Navarra, hacia el año 1067, aprovechando un momento de minoría de edad, de debilidad del monarca castellano, que aún era un niño, invade La Rioja, invade el territorio riojano, y le costará a Alfonso VIII y les costará a los castellanos desalojar a los navarros. Esto no va a suceder de forma definitiva hasta el año 1079. Hay investigadores, la investigadora Elizabeth Valdez, una investigadora estadounidense, que ha puesto en relación el aumento significativo de imágenes de Epifanía de los magos, donde los magos están convertidos en reyes, precisamente en este área riojana, con esos momentos del reinado de Alfonso VIII y ese conflicto con el monarca navarro, o el propio problema que tuvo el niño, siendo niño, con el rey de León, con su tío, con Fernando II, que según Jiménez de Rada, el niño tuvo que escapar de la ciudad de Soria, donde se encontraba protegido en su minoría de edad, porque los castellanos sospecharon que el rey de León había acudido allí con la excusa de vasallaje, con la excusa de a lo mejor hacerse con el pequeño, tal vez asesinarlo, para unificar de nuevo los reinos. Pues a lo mejor que nos encontremos tanta matanza de inocentes en Soria, y si están leyendo el texto ven como Jiménez de Rada hablan de que el niño se sintió como los inocentes, que tuvo miedo y que incluso los nobles les petan al rey, que libros lo habíamos dado, libre guardadlo, pues casi marcando un paralelismo entre la figura regia, la figura de Alfonso VIII como niño, y el niño que tiene que huir de Belén, porque si no iba a ser masacrado por otro rey. Esto mismo es la misma lectura que Thérèse Martin, del CSIC, hizo para el capitel de la matanza de los inocentes en el Palacio Real de Huesca. Y de nuevo Petronila de Aragón tiene que luchar contra las aspiraciones de nobles aragoneses por mantener el trono a su hijo, que tenía entonces 2 años de edad, al futuro Alfonso II. Pero siempre, sea cual sea la lectura, al final de los tiempos, y acabo, estamos llegando al final de la conferencia, al final de los tiempos. Y lo que me interesa aquí es marcar que aunque la escatología es el destino último del alma del fiel, hay veces que confundimos los temas y que hablamos siempre de la Majestas Domini, hablamos siempre del Pantocrátor, porque siempre vamos, o casi siempre vamos a encontrar una Majestas, a esa majestad entronizada y rodeada por los símbolos del tetramorfos, pero hay matices. Realmente una Majestas, esa segunda parusía, es de la que nos habla San Juan. Su origen está en el texto de San Juan, en el Apocalipsis de San Juan. Es la que tenemos, por ejemplo, en San Pedro de Moissac. Es esa imagen atemporal de la majestad. Es verdad que aquí las majestades, las imágenes de Cristo siempre van a estar inexpresivas, pero porque tienen que estarlo. Esto es neoplatonismo. El mundo románico es todavía neoplatónico. Es la imagen de Cristo reinando en la gloria hasta que vuelva, hasta el día de esa segunda venida, hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, es la representación de un concepto atemporal. Si este Pantocrátor sonriera, se moviera, manifestara algún gesto de vitalidad, estaría traicionando la propia esencia de esa temporalidad. Ustedes piensen que si yo ahora mismo sonrío, por cualquier circunstancia en un instante posterior puedo llorar, o he podido llorar antes. La única manera de evitar esa mutabilidad es resecando la imagen, pero no por falta de capacidad. Es, como les digo, un concepto filosófico, es la transmisión de un concepto filosófico. Es la verdad, la belleza inmutable, preexistente y eterna de Platón. Esa es la auténtica Majestas Domini, con coro o sin coro de ángeles, con coro o sin coro de músicos,
o en compañía de un apostolado, como en este caso estas jambas de San Vicente de Ávila. No debemos confundirlo con el esquema central, que es la visión de San Mateo. San Mateo también nos habla de un final de los tiempos, pero San Mateo nos habla del hombre que sufre. Nos va acercando a ese humanismo del gótico y, por lo tanto, y con San Mateo en este pórtico de la gloria, este Cristo es el que nos muestra las llagas. Es un Cristo que está flanqueado por ángeles que llevan los símbolos de la pasión. Ahí ven uno con la columna, ahí ven otro con la cruz, ahí ven otro que lleva los clavos. Es el hombre que ha sufrido y que ha derramado su sangre para la salvación. Bueno, ahí le vemos con esa imagen de la llaga, que de nuevo se puede ver acompañado por ese coro de reyes músicos, que de nuevo los apóstoles son los que van a dar testimonio. Pero el tema es distinto. Una cosa es la visión de San Juan, otra cosa es la visión de San Mateo. Y, por supuesto, cosa distinta es el juicio final. Para que haya juicio final, y aquí tienen uno de los más amplios, que es el de la abadía de Conques, en la Auvernia francesa, para que tengamos a un Cristo juez, este ya ha venido, este ya ha retornado en su segunda parusía. Normalmente lo que vamos a tener es esa imagen del Cristo que alza la mano derecha acogiendo bajo él a los bienaventurados y que deja caer con displicencia, si quieren, la mano izquierda, condenando a las torturas infernales a los condenados, a los pecadores. Y fíjense, frente a la quietud, a la corrección, a la serenidad de los que están a la derecha con esa mano alzada, la convulsión y si se detienen o si nos pudiéramos detener, la variedad de suplicios, de tormentos, de dinamismo, de posturas descoyuntadas de muchos de los personajes, de aquellos que han sido condenados a las penas infernales. Hay veces que el juicio final no es tan claro, no es tan explícito, en ocasiones por falta de espacio, pero va a estar evocado de algún modo. ¿Evocado cómo? San Miguel de Estella. Tenemos esa representación dúplice de San Miguel que alancea al dragón. El dragón no es sino el símbolo del pecado que se va a vencer. San Miguel que pesa las almas. Un tema tomado del arte egipcio, de la religión y del pensamiento egipcio, que no es sino que cambiar los personajes principales. Donde estaba Anubis en el pesaje del corazón egipcio, tenemos a San Miguel, donde allí estaba la pluma de Mat. Aquí solemos tener un diablillo, que es el que va a hacer de contrapeso, y donde estaba el corazón en el pesaje egipcio, aquí lo que vamos a tener es el alma del fiel que va a comparecer. O la presencia de intercesores. La Virgen, en el caso de Berlanga, junto a una nueva psicostasis, la Virgen y San Juan, casi esa deesis bizantina de la que imagino que les habló el profesor Cortés el otro día, en el caso de Santo Domingo de Soria. Pero siempre, siempre, la majestad que gravita, que está sobre las acciones de los hombres, esta magnífica majestas de Santiago de Carrión de los Condes, que si no fuera porque está flanqueada por las imágenes del Tetramorfos, casi tiene la potencia de un Zeus clásico, pero esta majestas casi de una potencia sobrehumana que gravita, como les digo, sobre las acciones de los hombres. En la arquivolta de Carrión tenemos un ciclo completo de acuñación de moneda, además de otras escenas de la vida cotidiana, pero que, pese a esa idea de que el románico es castigo, de que el románico es el del Dios terrible frente al humanismo, a la humanidad del gótico, en el románico, al final, la esperanza en la resurrección, y ahí tienen solo dos, pero es toda la cornisa de la portada occidental de San Vicente de Ávila. Figuras tranquilas, figuras por parejas, figuras que hablan, figuras que se comunican, que miran lo que sucede bajo ellas. Las figuras que, como el pobre Lázaro, por su vida piadosa, por su corrección de costumbres, han merecido la gloria, y estamos hablando de una cornisa de resucitados. Es la resurrección particular de cada uno si han seguido las indicaciones que han podido ver detalladas en los distintos muros. Muchas gracias. Y antes de acabar, casi es obligado dar la enhorabuena al museo, a todos los que de alguna manera forman parte de toda la estructura del Museo del Prado, por este príncipe de Asturias tan merecido. Muchas gracias.